Romanos capítulo 5. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 1. Romanos 5, cuando usted lo tenga dice amén. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice así la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a leer otra vez esos dos versículos. Están bien cortitos y bien bonitos. Léalo conmigo en voz alta. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre, entregamos este momento en tus manos y oramos, Señor, que tú seas quien nos enseñes por tu Espíritu estas verdades a nuestros corazones. Queremos, Señor, ser edificados como iglesia. Queremos salir de aquí bendecidos y oramos, Señor, que seas tú quien abras nuestras mentes y corazones para poder entender estas cosas y, Señor, poder realmente sacar provecho a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y todos dicen amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Qué bueno que está aquí esta noche. Gloria a Dios. Estamos frente a uno de los capítulos más importantes de esta epístola a los romanos y de todo el Nuevo Testamento, diría yo. No el más importante, pero uno de los más importantes del Nuevo Testamento. En efecto, en esta noche vamos a tratar un tema que tiene 3 temas dentro del tema. Es bien interesante, al cual yo he puesto por título Reconciliados con Dios. Ese es el título que yo he puesto a esta lección en esta noche, si usted lo puede anotar en su hoja de papel, así: Reconciliados con Dios, cubriendo todo el capítulo 5 de Romanos, versículos 1 al 21. Y hemos estado mirando esta epístola desde el comienzo prácticamente, aun cuando no empezamos en el capítulo 1, pero al empezar en el capítulo 3 cubrimos parte del capítulo 1 y 2 y estamos ya en el capítulo 5. En el capítulo 4 nosotros miramos la semana anterior a la fe de Abraham como un ejemplo de lo que es recibir justificación por fe. En el capítulo 3 el apóstol Pablo desglosa todo este tema de ser justificados no por obras, no por méritos, sino por fe en nuestro Señor Jesucristo, por fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En el capítulo 4 él pone a Abraham como un ejemplo de esa justificación por fe, de ser declarado justo por fe, ya que dice la Biblia: creyó Abraham a Dios y le fue contado ¿cómo? Por justicia. Gloria al Señor. Los últimos versículos del capítulo 4, a manera de introducción, versículo 23 dice: y no solamente con respecto a él, o sea, Abraham, se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, que la palabra de Dios enseña acá que de la manera que Dios declaró justo o imputó justicia a Abraham sobre la base de su fe en Dios, de la misma manera Dios hace con cada uno de nosotros y nos declara justos delante de Él por fe en Dios, creyendo que Dios levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado en la cruz por nuestras transgresiones y quien fue resucitado para nuestra o por causa de nuestra justificación. O sea, en el momento que Jesús fue a la cruz del Calvario, Él llevó allí nuestras transgresiones. Él pagó por nuestras transgresiones. Él fue nuestro sustituto. Cuando Él resucitó,
Él resucitó por causa de que los pecados nuestros que Él llevó fueron tratados con Dios, por Dios, y fueron borrados y fueron quitados. Y el problema de pecado fue tratado con Dios y Dios nos declaró justos en base a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y obviamente cuando nosotros creemos eso, apropiamos lo que Dios trabajó en Cristo para nosotros. Aleluya. O sea que somos declarados justos por Dios, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo a favor nuestro. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora, en este capítulo 5, el apóstol Pablo trata, como dije al principio, 3 temas importantes que nosotros debemos conocer. Como es un capítulo tan extenso y son 3 temas importantes, y lo quiero cubrir todo hoy por causa de que de eso trata la lección completa, vamos a ir, como se dice por ahí, a vuelo de pájaro. Vamos a mirar el capítulo completo sin profundizar mucho en todo el capítulo, obviamente, porque si lo hacemos no salimos de aquí ni en 3 horas. Pero vamos a mirar, tratar de que el Señor nos ayude a poder cubrir todo este capítulo y tomar esas 3 ideas o esos 3 temas de una manera que puedan ser de beneficio a nuestra vida. En primer lugar, el primer tema que yo quiero tratar con ustedes en esta noche es los beneficios de la justificación por la fe. O sea que en los versículos del 1 al 11, el apóstol Pablo trata con los beneficios de la justificación por la fe. Somos declarados justos por Dios por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1 dice, justificados pues por la fe. Y el primer beneficio es este: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el primer beneficio de la justificación por la fe, el primer beneficio de ser justificados delante de Dios por nuestra fe en Jesucristo es: tenemos paz con Dios, paz para con Dios. Amén. No dice paz de Dios, dice paz con Dios. Paz con Dios. ¿Qué significa esto? Significa reconciliación. La paz de ser reconciliados con Dios. Ahora, paz con Dios implica que antes de haber paz con Dios, había guerra con Dios. Y alguien que está en guerra contra alguien es enemigo de ese alguien. ¿Sí o no? De modo que cada ser humano nacido en esta tierra por causa del pecado se ha constituido en enemigo de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios y lo vamos a mirar en un momento. Pero Dios nos reconcilió con Él. Dios nos puso en paz con Él. No por algo que hicimos para merecerlo, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Paz con Dios. Diga conmigo, paz con Dios. Reconciliación. Gloria al Señor. Si tú miras el versículo 10 de este capítulo 5, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Note que dice, porque si siendo enemigos o habiendo sido enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Quiere decir que tú y yo éramos enemigos de Dios, pero Dios nos ha reconciliado con Él. Alabado sea el Señor. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El segundo beneficio está en el versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. A esta gracia de ser justificados, a este estado de favor de Dios. Tenemos entrada por la fe al favor de Dios. Gloria al Señor. Y eso es precioso. Saber que el favor de Dios está sobre nosotros. Saber que la gracia de Dios está sobre nosotros. Saber que Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. Aleluya. Merecemos el castigo eterno. Dios nos da salvación. Merecemos el juicio de Dios. Dios nos da la bendición de ser reconciliados con Él y poder estar en su presencia. ¿No es precioso eso?
Sí, el favor de Dios nos ha sido conferido y ahora podemos estar firmes en esa gracia, podemos estar establecidos en esa gracia, podemos estar bien, realmente confirmados. Es otra palabra que describe esa palabra firme. En la presencia del Señor. Versículo 2 otra vez dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Ahora, antes de entrar en esa última parte del versículo 2, cuando dice allí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a esta vida de favor de Dios, podemos decir, la puerta a la presencia de Dios se ha abierto para nosotros. Y podemos estar en su presencia, vivir en su presencia, en una vida de comunión con Dios. No solamente hemos sido reconciliados y ya no somos enemigos, sino que ahora el favor de Dios está sobre nosotros. Salmo 103 dice, Él es el que nos llena de favores y misericordia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí? El Salmo 5, verso 12 dice que el favor de Dios nos rodea como con un escudo. Quiere decir que hay protección de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bajo su favor. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es precioso. Gloria al nombre de Jesús. Efesios capítulo 1 dice que hemos sido favorecidos en el amado. Hemos sido llenos de la gracia de Dios que nos ha puesto en Cristo Jesús. Ahora el versículo 2, la última parte dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otras palabras, la palabra gloriamos aquí es interesante. La palabra gloriamos significa nos regocijamos. Pero la palabra, según los expertos, implica un regocijo que habla de vivir en triunfo. O sea, tenemos un sentido de triunfo en Cristo. Nos gloriamos. Diga conmigo, nos gloriamos. Sí, vivimos con un sentido de triunfo. La persona que conoce estas verdades en una forma profunda en su corazón sabe que él vive en triunfo en Cristo Jesús. Y eso da gozo. No importa cuáles son las circunstancias, no importa cuál es la situación que podemos estar atravesando, pero como yo decía el domingo, enfrentamos esas situaciones desde una perspectiva de triunfo y no de derrota. Desde una perspectiva de victoria y no de vencidos. Hay un sentido de triunfo en nuestra vida. El mismo Pablo en 2 Corintios 2:14 dice que Dios es quien nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ahora cuando Pablo dice aquí nos gloriamos, en primer lugar dice nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, quiere decir que hay una esperanza nuestra que vamos a experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Eso habla de lo que podemos experimentar en esta tierra, la gloria de Dios sobre nosotros, pero habla sobre todo de cuando estemos ya en la presencia de Dios, nuestros cuerpos glorificados, llenos de esa gloria de Dios. Aleluya, aleluya. O sea que la vida cristiana es de gloria en gloria, de un estado de gloria a otro estado de gloria. Dice la Biblia que cuando estamos mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor, esperanza de gloria. La gloria de Dios nos pertenece. Gloria al Señor. Pero Pablo dice algo más que no suena tan bonito, pero es muy importante. Versículo número 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, tenemos un sentido de triunfo, nos regocijamos. ¿Dónde? En las tribulaciones. Ahora note bien. Nos gloriamos, nos gozamos, nos regocijamos. Tenemos un sentido de triunfo en las tribulaciones. Ahora, no quiere decir que las tribulaciones me producen gozo por las tribulaciones en sí. A nadie le gusta estar en tribulación. A nadie le gusta estar en aflicción. La palabra tribulación significa aflicción. Nadie quiere estar afligido. Pero cuando uno sabe que está reconciliado con Dios, cuando uno sabe
que hemos entrado a esta vida de favor de Dios. Cuando uno sabe que el Señor está con nosotros, tenemos un sentido de triunfo en medio de cualquier aflicción. Aleluya. Sí, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Estas palabras se parecen a las de Santiago cuando dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando estamos en tribulaciones, es el momento cuando nosotros vamos a, como cuando alguien hace un estudio, ¿no? Va a una escuela y después que estudia bastante, pasa por una prueba. Lo van a examinar, a ver qué tanto aprendió. Amén. O sea, cuando llegan las aflicciones a nuestra vida, es el momento para poner en práctica lo que hemos recibido. Y decir, yo voy a atravesar esta aflicción como alguien que está vencido o como alguien que es vencedor. Aleluya. ¿Me estás entendiendo esta noche? Eso es importante. Y cuando enfrentamos la aflicción desde esa perspectiva, dice la palabra, la tribulación produce paciencia, produce perseverancia. Y la paciencia, la perseverancia es prueba de fe. Es prueba de que hemos creído a Dios. Y sabemos que aun cuando vienen situaciones adversas, estamos firmes en su palabra, firmes en sus promesas, firmes en la seguridad de que Él no nos dejará jamás. Y vamos a salir victoriosos de la situación. Hay una expectativa positiva porque Dios está con nosotros. Aleluya. Dice paciencia. La paciencia produce prueba, carácter. ¿Sí? La prueba produce esperanza. Aleluya. En medio de la prueba, en medio de la aflicción hay una esperanza. La esperanza de gloria, la esperanza del poder de Dios sobre nosotros, de la victoria de Dios sobre nosotros. Y dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Iglesia, esto es una bendición tras bendición. Si yo no sé qué tú puedes estar pasando esta noche, yo no sé cuál es tu problema o tu oración o tu situación personal, pero estas palabras están llenas de explosión de gloria de Dios, de poder de Dios. ¿Sí? La esperanza no avergüenza. Cuando tú estás atravesando por la aflicción, tú sabes que Dios está contigo, que Dios te lleva de triunfo en triunfo y tú dices, ok, Dios me saca de esta victoriosamente. Y eso hace que tu fe se mantenga firme, que haya perseverancia. Esa perseverancia prueba que de verdad tú estás creyendo a Dios. Es una prueba, es una evidencia al diablo, a los ángeles, a los demonios, a todo el mundo espiritual y a la gente que te rodea, de que tú estás creyendo a Dios en medio de tu problema. Gloria al nombre del Señor. Y eso produce esperanza. Eso produce esperanza. Cuando la gente alrededor tuyo no tiene esperanza, tú tienes esperanza. Y que esa esperanza no te pone en vergüenza, porque esa esperanza es producida por el amor de Dios que ha sido derramado en ti por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha sido dado y tú sabes que Él vive en ti. Él vive dentro de ti. Él es tu fuerza. Él es tu director. Él es tu maestro. Él es tu ayudador. No estás solo en la tormenta. El Espíritu de Dios está contigo. Y el Espíritu de Dios conmigo es una demostración del amor de Dios derramado en mi corazón. O sea, cuando uno dice, Señor, ¿dónde estás? Me has dejado solo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me has dejado solo? Estamos insultando a Dios. Porque Él dijo, yo nunca te dejaré. Y Él nos ha dado su Espíritu. Su Espíritu está contigo. Y eso es una demostración de que su amor ha sido derramado sobre ti. Su amor ha sido derramado en ti, en tu corazón. No solamente para fortalecerte, no solamente para darte esperanza, sino para que tú puedas amar con el amor que Dios te ama a ti. Nota lo que dice el versículo 5, una vez más. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, los versículos 6 al 10, el apóstol Pablo está dándonos una demostración de ese amor.
Ese amor de Dios para con nosotros. Y cuando tú estás en pruebas, cuando tú estás en aflicción, nunca se te ocurra pensar que Dios no te ama. Dios te ama. Mira lo que dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, cuando aún éramos débiles, cuando aún no éramos cristianos, a su tiempo. Ahora vamos a ver algo acá que es muy importante, porque hay veces que pasamos palabras por alto y perdemos bendición. Cristo, cuando aún éramos es un verbo en presente, pasado o futuro. O sea, éramos ¿qué? Eso quiere decir que ya no somos débiles. Amén. Amén. Ay, es que débil soy, Señor. No, en Cristo tú no eres débil. Éramos débiles, pero éramos quiere decir que ya no somos. Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por ti cuando tú viniste a ser un santo. Cristo murió por ti cuando tú eras un pecador. Cristo murió por ti cuando tú no tenías esperanza. Cristo murió por ti cuando estabas bajo la potestad de Satanás. Cristo murió por ti, aleluya. Aún siendo pecadores, dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora piensa acerca de esto. La Biblia me dice a mí que cuando yo era pecador, sin conocer a Cristo, Cristo murió por mí. Y eso es una demostración del amor de Dios. Si Dios me amó a mí siendo yo un pecador, siendo yo un impío, ¿no me amará a mí ahora más siendo su hijo? Si cuando yo estoy en prueba, cuando yo estoy en aflicción, cuando yo estoy en tribulación, el enemigo viene a mi oído y me dice, Dios te abandonó. La palabra de Dios no es verdad. Sus promesas no se cumplen, porque si se cumplieran tú no estuvieras pasando lo que estás pasando. Es bueno para decirle, no, diablo, estás equivocado. Escrito está. Dios me amó a mí cuando yo no valía nada. Cuando yo era un pecador sin esperanza. ¿Y tú crees, diablo, que Él no me amará a mí más ahora que soy su hijo? Aleluya. Su amor ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado. Él no solamente me salvó, Él no solamente me hizo su hijo, sino que Él me ha dado su propio Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios ha venido a mí, ha sido derramado sobre mí. Y eso me da esperanza. Ese es el poder de Dios conmigo. ¿Sabías que el Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios? Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, pero es el poder de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace por el poder del Espíritu de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando Jesús vino, Él vino a ministrar en el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el poder de Dios. Y el Espíritu de Dios me ha sido dado. Ha venido a mí, ha venido sobre mí. Y esa es una demostración que el amor de Dios está conmigo. Gloria al Señor. Oh, aleluya. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Ahora, nota lo que dice el versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por Él, por Cristo, seremos salvos. ¿De qué? De la ira. Ahora, si miras conmigo rapidito en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 18, mira lo que dice. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la ira de Dios se revela contra el ser humano por el pecado que hay en el ser humano. Pero el Evangelio ha venido para darnos salvación. Salvación de esa ira. Tú y yo como cristianos ya no estamos bajo la ira de Dios. Tú y yo éramos, antes de ser cristianos, hijos de ira.
pero ahora somos hijos de Dios. De manera que tú no debes esperar la ira de Dios sobre ti, porque somos salvos de la ira. Dios no nos ha puesto para ira, Dios nos ha puesto para salvación. El favor de Dios está sobre nosotros para darnos salvación, no para darnos juicio. No para que la ira de Dios se derrame sobre nosotros, no. Hemos sido salvos de la ira. ¿Me está entendiendo eso? Así que yo no debo caminar por el mundo como que Dios está irado conmigo. Dios no está irado contigo. Dios no está irado conmigo. O sea, si Dios no está irado conmigo, entonces Dios está a favor mío, porque yo estoy a favor de Él. Y entonces yo puedo esperar bendiciones de Dios, no juicio de Dios sobre mí, no la ira de Dios sobre mí, sino bendición de Dios sobre mí. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si yo no debo esperar la ira de Dios sobre mí, porque yo he sido salvo de la ira, entonces yo debo esperar la bendición de Dios sobre mí todo el tiempo. Eso fortalece mi fe. Yo no sé la tuya, pero eso fortalece mi fe. ¿Por qué? Porque yo sé que de Dios no va a venir nada que tiene que ver con destrucción para mi vida. Dios está a favor mío, o Dios está demostrando su favor hacia mí, no su ira. Vamos a ver el argumento otra vez, verso 9. Pues aún más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. Por su muerte, por la muerte de Cristo, fuimos justificados. Por la resurrección de Cristo, somos salvos. Somos salvos. Somos salvos. Y si somos salvos, lo que yo debo esperar es salvación, es liberación, es victoria, es vida victoriosa. Alabado sea el Señor. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Somos reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos reconciliados con Dios. Ya no hay más enemistad. Estamos ahora en amistad con Dios, en comunión con Dios. Y esto quiere decir que estamos tomados de la mano de Él. Si estamos tomados de la mano de Él, podemos caminar en este mundo como victoriosos, como vencedores, como gente que no tiene temor de circunstancias, no tiene temor del diablo, no tiene temor de demonios, no tiene temor de nada. ¿Por qué? Porque yo voy tomado de la mano de Dios. Estoy en amistad con Dios, estoy en comunión con Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Eso es poderoso. ¿Por qué? Porque he sido reconciliado. Cristo llevó mis pecados en la cruz y Él allí hizo posible que yo fuera reconciliado con Dios. Ahora llegamos al segundo punto de esta lección. El segundo punto cubre de los versículos 12 al 19, al cual yo he puesto por título las dos creaciones. Creación en Adán y creación en Cristo. Y aquí vamos a mirar un tema muy importante que te puede ayudar a entender muchos aspectos de la palabra de Dios. Vamos a leerlos, versículos 12 en adelante. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre,
Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora yo quiero que tú mires aquí un contraste. La Biblia habla de dos hombres, Adán y Cristo. ¿Ok? Adán y Cristo. El versículo 12 nos dice que Adán, el primer hombre, cuyo nombre significa hombre o significa ser humano, el nombre Adán significa eso, ser humano, ser hombre, ser de la tierra. Esa es la etimología del nombre. Pablo lo considera a Adán como padre y representante de la humanidad, y en consecuencia como aquel que con su desobediencia introdujo el pecado y la muerte en el mundo, creando una solidaridad de todos en el pecado y en la muerte. Note que dice el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora piensa acerca de esto. Adán pecó contra Dios. Adán desobedeció a Dios. Adán quebrantó el mandamiento de Dios. Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero hay un árbol en el huerto que tú no puedes tocar, o mejor dicho, no puedes comer de él. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comas de ese árbol, ciertamente, ¿qué? Morirás. ¿Qué hizo Adán? Adán hizo todo lo contrario a lo que Dios mandó. Adán quebrantó el mandamiento de Dios abiertamente. Y cuando él hizo eso, él pecó contra Dios, él murió espiritualmente, su espíritu se separó de la vida de Dios. Pero no solamente eso, sino que cuando Adán pecó, todos los hombres que nacerían en la tierra pecaron. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Y yo qué culpa tengo de que Adán pecó? Imagínate tú. Vamos a mirar el versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, muerte espiritual y muerte física, desde Adán hasta Moisés. Cuando dice desde Adán hasta Moisés, implica desde Adán y antes que la ley de Moisés fuese dada. No había ninguna ley que los hombres tuvieran de parte de Dios que decía no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Por lo tanto, no se inculpaba de pecado como de transgresión de una ley, aunque todos eran pecadores y la prueba es que todos morían. Tú lees el capítulo 5 de Génesis, por ejemplo, y dice que fulano vivió 900 y tantos años y murió. El otro vivió 800 y tantos años y murió. Sí, vivieron larga vida, pero todos murieron. El único que no murió fue Enoc, porque Dios se lo llevó. Amén. Pero todos murieron. ¿Por qué? Porque la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no transgredieron ningún mandamiento. Pero el pecado ya lo llevaban dentro. Y obviamente manifestaron pecado en sus vidas. Pero si yo no te digo a ti lo que es malo, tú haces lo que es malo, pero tú no sabes que lo estás haciendo mal. Por eso hay leyes para regir nuestra vida. ¿Me estás entendiendo? Pero dice aquí la palabra de Dios. Aún en los que, versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Dice, el cual es figura, nota esa frase, del que había de venir. El cual es figura del que había de venir. O sea, en Adán todos pecaron.
y en Adán todos murieron. Hay gente que dice, no es justo. ¿Por qué? Yo tengo que pagar por lo que Adán hizo. Dios es sabio. Porque hay dos creaciones, una en Adán y otra en Cristo. Nota el versículo 15. Pero el don, o sea, el regalo de Dios, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea que Jesucristo es el principio y el modelo del hombre nuevo. Tú y yo ya no estamos en Adán, tú y yo estamos en Cristo. En Cristo somos justificados, en Cristo tenemos vida eterna, tenemos vida nueva, tenemos esperanza de resurrección, de vida eterna, de la gloria eterna de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Sí, nota el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo de Dios vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y el verso 17 es crucial. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, no reinó la muerte espiritual reinó en el mundo, y la muerte física también. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora piensa acerca de eso por un momento antes de continuar. La muerte, dice la Biblia, reinó en el mundo. La muerte espiritual, la muerte física. Quiere decir, el poder de Satanás ha reinado a través de las generaciones, trayendo esclavitud al ser humano, trayendo aflicción, trayendo miseria, trayendo dolor, trayendo guerra, trayendo violencia, desunión. Todo lo que tú y yo miramos alrededor nuestro es consecuencia del reinado de la muerte, el reinado de Satanás en la tierra, sobre la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Pero dice, mucho más reinarán en vida eterna, en vida nueva, por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Cuál gracia? El favor de Dios en Cristo Jesús, que tú y yo hemos recibido. ¿Sí? La abundancia del don de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que Dios nos ha imputado, nos ha dado en Cristo Jesús, que ahora Él dice, ya no me acuerdo más de tus pecados. Los que recibimos a Cristo, hemos recibido la abundancia de la gracia de Dios y hemos recibido la abundancia del don de la justicia. Reinamos en vida sobre los poderes del enemigo. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que para el cristiano ya el reino de la muerte cesó. El reino de Satanás cesó. Tú y yo ahora reinamos sobre él. Ya él no reina sobre nosotros. Porque hemos recibido vida eterna. Y la vida es más poderosa que la muerte. Jesús resucitó y venció la muerte. Y con esa vida de resurrección, Él nos impartió de esa vida de resurrección. Y ahora tú y yo tenemos vida eterna en nuestro espíritu. Y esa vida eterna en nuestro espíritu nos capacita para reinar sobre los poderes del enemigo que batallan contra nuestra alma. ¿Por qué? Porque esos poderes han sido sujetos a Jesús, sujetos a Cristo, y nosotros estamos en Cristo. Amén. ¿Me estás entendiendo eso? O sea, es una vida victoriosa lo que este capítulo 5 nos plasma aquí. Mucho más reinarán en vida. Pablo lo pone en futuro por el hecho de que no es algo automático que todos reinan en vida. No reinarán los que reciben la abundancia de la gracia. El que no la recibe no reinará para nada. Pero el que recibe la abundancia de la gracia de Dios
el que recibe el favor de Dios, el que recibe el don de la justicia de Dios. La Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa justicia es un don, es un regalo que Dios nos da, que Dios ahora nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Ahora, el enemigo no se cansa de acusarte. No se cansa de señalarte aquellas áreas de tu vida en las cuales tú has fallado, en las cuales tú has demostrado que no eres perfecto. Y él te dice: vea, todavía tú eres un pecador empedernido, todavía tú eres una miseria, todavía tú eres esto, todavía tú estás bajo mi poder. Pero eso no es lo que dice Dios. Dios dice: tú eres la justicia de Dios. Tú eres alguien que Dios te mira como si nunca hubieras pecado. Yo quiero que mires conmigo en el libro de Hebreos por un momentito. Hebreos capítulo número 10. Hebreos 10. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Cuando lo tengas dices amén. Versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda, la ofrenda de Cristo en la cruz, el sacrificio de Jesús, hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificados, tú sabes, somos tú y yo. Somos los que hemos recibido a Cristo como Salvador. Verso 15: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sabías tú que la razón por la cual el pueblo de Israel tenía que cada año hacer sacrificios de expiación? Y había un día que se llamaba el día de la expiación. Y tenía que ser cada año. Es porque la sangre de aquellos animales cubría los pecados del pueblo, pero no los podía quitar, porque no era suficiente. Y por eso había que ofrecer sacrificio cada año. Pero cuando Jesús dio su vida en la cruz, la Biblia dice: Él ofreció un solo sacrificio, una vez y para siempre. Él no tiene que venir cada año a morir en la cruz, sino que Él resucitó y se sentó a la diestra de Dios, diciendo: he completado la obra, he completado la redención. Quiere decir, ya no hace falta más sacrificio. ¿Por qué? Porque con un solo sacrificio Dios trató con tu pecado y lo quitó. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Toda conciencia de pecado se va cuando tú crees en el poder de la sangre de Cristo. Entonces tú puedes entender: Dios me ha declarado justo. Soy la justicia de Dios en Él. Él ya no se acuerda de mi pecado y de mis transgresiones, porque Él no se acuerda. ¿Por qué tú se lo vas a recordar? Señor, es que soy tan pecador. Señor, es que no merezco tu misericordia. ¿Pero por qué dices eso? Dios te mira y dice: ¿de qué estás hablando? Es que soy tan pecador. ¿De qué me hablas? ¿Sabes una cosa? Como seres humanos nosotros no podemos entender que Dios no se acuerde. Pero la Biblia dice: Dios no se acuerda. Y si Dios no se acuerda, Él no se acuerda. ¿Por qué? Porque su sangre, la sangre de Cristo, borró. Es como cuando hay una mancha en la pared y tú vienes y la limpias bien y luego pintas esa pared otra vez. Tú no ves más mancha. Fue quitada. Así Dios hizo con tu pecado y con mi pecado. No quiere decir que lo pintó para no verlo, no, lo arrancó. La sangre de Cristo lo arrancó, lo borró. Aleluya. Eso libera el alma. Eso me libera, a mí por lo menos me libera.
Porque yo sé que estoy caminando con Dios, mano a mano. Él no se acuerda más de mi pecado. Él me hizo una nueva criatura en Cristo. En Adán yo era un pecador, pero ahora estoy en Cristo. Y dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero pastor, es que fallamos. Claro que fallamos, pero para eso tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo. Y cuando venimos a Él y decimos, Señor, yo he pecado contra ti, he fallado en algo, pero tú dices en tu palabra que si te pido perdón, tú me perdonas. Tú eres fiel y justo para perdonar mi pecado y quitar toda injusticia. Señor, yo confieso mi pecado delante de ti. Y en ese momento Dios te limpia. Y cuando Dios te limpia con la sangre de Cristo Jesús, la Biblia dice, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea, no es sabio comenzar a buscar pecados en nosotros. Cuando tú sabes que le has fallado a Dios, inmediatamente ve y confiesa tu pecado. Pídele perdón a Dios. No tienes que venir a la iglesia a pedir perdón, donde quiera que tú estés. No tienes que hincarte tampoco. Estás en tu trabajo, no te vas a hincar. Pero allí te recordaste que tú fallaste a Dios. Señor, perdóname. Señor, yo creo en el perdón que viene de ti, porque tú eres fiel y justo para perdonarme. Vienes en el carro manejando y hiciste algo que no es correcto. Le gritaste a alguien porque te enojaste. Señor, perdóname. Señor, perdóname, Señor, perdóname. Yo no quise hacer esto, pero perdóname. Y yo creo y recibo tu perdón. Y sacúdete y sigue adelante. Esa es la bendición. Sí, cuando uno tiene conciencia de pecado, no puede orar con fe. No puede orar con confianza en Dios. Porque siempre está eso, Dios no me está escuchando porque hay pecado en mí. No, iglesia, vamos a estar limpios delante del Señor. Porque ahora estamos en Cristo. ¿Sí? En Cristo reinamos sobre los poderes de las tinieblas. Ya ellos no reinan más sobre nosotros. Nosotros reinamos sobre ellos. En el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Bendito el nombre de Jesús. Oh, dale ese aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bendito Dios. Mira el versículo 18. Dice de Romanos 5. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, la justicia de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. A todos los hombres, obviamente, que creen en Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En el momento que creen, son constituidos justos. Y aquí llegamos al tercer tema, y para terminar, que yo le he puesto así, punto número 3, el reino triunfante de la gracia. Versículos 20 y 21, el reino triunfante de la gracia. Nota el verso 20 y 21. Pero la gracia se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea que la gracia sobreabundó cuando el pecado abundó. Cuando la ley fue dada al pueblo de Israel, la ley fue dada para que la gente supiera cuán pecadores eran. Y no podían obedecer a Dios en su propia fuerza. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando tú has recibido la ley de Dios, los 10 mandamientos, tú te das cuenta que no pudiste obedecerlo. Te das cuenta del pecado que está en ti, en tu carne, que estaba en ti. Que Dios tuvo que tratar con eso. ¿Me estás entendiendo? Cuando la ley fue introducida, Dios lo hizo para que el pecado abundase, para que la gente entendiera cuán pecadores eran
y cuánto necesitaban la gracia de Dios. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hubo mucho pecado, hubo mucho más gracia. Uno dice, pero el pecado está llenando la tierra, pero la gracia de Dios sobreabunda sobre la abundancia del pecado. Hay más abundancia de gracia de Dios que abundancia de pecado. Y eso nos ayuda. Porque cuando fallamos al Señor, su gracia es suficiente. Su gracia sobreabunda. Su gracia sobreabunda. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, y la gracia reina, versículo 21. Así que como el pecado reinó para muerte, Pablo lo pone al pecado como una persona. El pecado reinó para muerte. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, la gracia reina por la justicia de Dios para vida eterna mediante Jesucristo. La gracia destruye el reinado del pecado para muerte. La gracia lo destruye. Y tú y yo estamos bajo la gracia. Tú y yo no estamos bajo el pecado. Tú y yo estamos bajo la gracia. O sea, tú y yo en Cristo no estamos bajo el régimen del pecado. Estamos bajo el régimen de la gracia. Bajo el régimen de Cristo. Bajo el régimen de la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Oh, aleluya. O sea que reconciliados con Dios. Punto número 1. Los beneficios de esta justificación por fe. Cubriendo los versículos del 1 al 11. Punto número 2. Las dos creaciones. En Adán y en Cristo. En Adán todos pecaron. En Cristo todos los que reciben a Jesús son justificados. En Adán todos mueren, dice 1 Corintios. En Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Y el punto número 3, el reino triunfante de la gracia. Tú y yo estamos en el reino de la gracia de Dios, que triunfa sobre el reino del pecado, sobre el reino de la muerte, sobre el reino de las tinieblas, sobre el reino de Satanás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, qué buena oportunidad para dar gracias a Dios por Jesucristo. Oh, aleluya, dale ese aplauso a Él en esta noche. Ponte de pie, iglesia. Gracias a Dios por Jesucristo. Por Él estamos en este reino de la gracia. Por Él somos salvos. Oh, qué privilegio tan grande. Ahora, tú miraste en ese capítulo 5 que muchas veces dice por medio de Jesucristo. Quiere decir, si no es por Él, no tenemos nada. Pero es por Él que lo tenemos todo. Es por Él que lo tenemos todo. Vivamos entonces para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Vivamos para decir gracias, Señor. Yo quiero darte gloria a ti porque tú me has redimido, porque tú me has rescatado, tú me has dado vida nueva. Y ahora puedo reinar como un rey en vida nueva sobre los poderes de las tinieblas. La muerte ya no reina sobre mí, el pecado ya no reina sobre mí, el diablo ya no reina sobre mí. Porque yo estoy bajo el reinado de la gracia de Dios, bajo el reinado de Cristo, bajo el reinado de la vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta lección tan preciosa del capítulo 5 de Romanos. Ayúdanos, Señor, a poder retener esta enseñanza, estas verdades en nuestro corazón. Señor, para que podamos caminar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Señor, gracias por esta vida nueva. Gracias por esta salvación. Gracias, Padre Celestial, por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Gracias, Señor. Oh, levanta tus manos y adoremos a Cristo todos juntos.